Bueno, este es el video en donde continuamos eh, con lo que habíamos propuesto en el video anterior, que era introducir el tema de representación de puntos del plano. Entonces, resumiendo, podemos pensar en el plano o podemos pensar en el conjunto de pares ordenados de números reales, porque sabemos que cada punto del plano se corresponde con un único par ordenado de números reales, y además, si los pares ordenados son diferentes, los puntos que se corresponden con dichos pares ordenados, esos puntos del plano, también van a ser diferentes. O sea que esa correspondencia es muy congruente y por eso a los fines prácticos se puede pensar en el conjunto de pares ordenados de números reales cuando uno quiere pensar o está pensando en el plano y en el conjunto que es el plano como conjunto geométrico de puntos. Así que vamos a representar de ahora en más al plano como R2 y vamos a representar aquí dos puntos, el punto P con sus coordenadas P sub X y P sub Y, y el punto Q con sus coordenadas Q sub X y Q sub Y. Lo que queremos visualizar es la distancia que hay entre el punto P y el punto Q. Da lo mismo decir distancia entre P y Q que distancia entre Q y P. Pero lo que nosotros vemos en ese dibujito es que cuando representamos P, representamos Q, trazamos ese segmento recto entre P y Q, que de alguna manera realiza el mínimo trayecto entre P y Q, el mínimo en el sentido de que es el trayecto de recorrido más corto entre P y Q, a eso le vamos a llamar distancia. Ahora, esa distancia coincide con la hipotenusa del triángulo rectángulo, es un triángulo que tiene un ángulo recto, y que entonces, siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo, esa distancia ya nos remite al teorema de Pitágoras. Sabemos que la distancia al cuadrado es la suma, en este caso, de la base al cuadrado de ese triángulo, que es a cuadrado, más el cuadrado del cateto vertical, digamos, ¿no? Ese cateto que está representado con la letra B. O sea que d cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. Eso nosotros lo sabemos porque eso es el teorema de Pitágoras. Ahora, si nosotros queremos expresar, por ejemplo, la base, que sería A sería, o sea, A sería la distancia, el segmento. Tenemos que pensar que estamos tomando en consideración la longitud de los lados de un triángulo. Así que tienen que ser números positivos porque para que haya triángulo tiene que haber lados y los lados tienen longitudes positivas. Entonces, A sería la diferencia que hay, si lo miro en el eje X, entre P sub X y Q sub X. P sub X menos Q sub X, esa diferencia justo es la longitud del lado A, de la base del triángulo. Y la longitud del lado B es la diferencia que hay entre Q sub I y P sub I, es decir, Q sub I menos P sub I. Nosotros, entonces, mirando esa igualdad d cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, podemos pensar directamente en despejar d. D se despeja pasando ese cuadrado como raíz cuadrada, o sea que d sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, en el fondo, lo que yo ahí recuadro es que d es la raíz cuadrada de q sub x menos p sub x todo al cuadrado más q sub y menos p sub y todo al cuadrado. Porque lo que quiero que noten es que si bien a es p sub x menos q sub x, y por lo tanto a cuadrado es el cuadrado de p sub x menos q sub x, cuando yo elevo al cuadrado p sub x menos q sub x, me va a dar lo mismo que si elevo al cuadrado q sub x menos p sub x. No estoy diciendo que p sub x menos q sub x
necesariamente es idéntico a Q sub X menos P sub X. Por supuesto, uno es el opuesto del otro. Pero estoy diciendo que cuando elevo al cuadrado dos números que entre sí son opuestos, el cuadrado da lo mismo. 3, por ejemplo, es el opuesto de menos 3. 3 no es igual a menos 3, pero 3 al cuadrado y menos 3 al cuadrado dan 9. Entonces, esto quiere decir que a cuadrado se puede expresar como p sub x menos q sub x al cuadrado o como q sub x menos p sub x al cuadrado, y b cuadrado también se puede expresar como q sub i menos p sub i al cuadrado o p sub i menos q sub i al cuadrado. Es indistinto. Lo que sí, chicos, tienen que respetar es que la diferencia se tiene que hacer entre las respectivas coordenadas. No pueden mezclar coordenadas x con coordenadas y. Entonces, la distancia queda recuadrada con esa fórmula y lo primero que yo les propongo en el ejemplo, porque la verdad que es un ejemplo, es aplicar esa fórmula, calcular la distancia entre el punto P menos 1, 3 y el punto Q, 2, 7. Bueno, hallar la distancia entre estos puntos es aplicar esa fórmula que está recuadrada, que lo hago. Ahí pongo d igual raíz cuadrada de q sub x menos p sub x al cuadrado más q sub i menos p sub i al cuadrado. Reemplazo q sub x por 2 y p sub x por menos 1. Me queda entre paréntesis 2 menos menos 1 y ese paréntesis al cuadrado más q sub i, que es 7, menos p sub i, que es 3, 7 menos 3 al cuadrado. Bueno, haciendo las cuentas, 2 menos menos 1 me da 3, o sea que me queda la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, y 7 menos 3 me había dado 4, o sea, más 4 al cuadrado. Eso me da la raíz cuadrada de 9 más 16, y eso es la raíz cuadrada de 25. Y yo había definido en uno de los videos donde introduje la noción de módulo de un número o valor absoluto de un número, que la raíz cuadrada siempre era el número mayor o igual que 0, que elevado al cuadrado me daba lo de adentro de la raíz. Lo de adentro da 25. Así que la raíz cuadrada de 25 es 5. No es menos 5, es 5. Esta es la aplicación directa de la fórmula. Ahora, vamos a una aplicación que tiene más que ver, no con una ejemplificación práctica de la fórmula de distancia entre puntos del plano, sino con un verdadero ejercicio en donde hay que vincular esa fórmula con otra manera, un poco más compleja, de relacionar los datos. En este caso, me dan un punto que, si ustedes se fijan, es un punto incógnita, porque una de las coordenadas es una incógnita, es A. El punto P tiene coordenadas 1 menos A como coordenada X y 8 como coordenada Y. El punto Q tiene coordenadas 2 como coordenada X, 12 como coordenada Y. Entonces lo que se pide es hallar los valores de A para que la distancia entre P y Q sea 5. Yo ahí aclaro que acá la incógnita no es la distancia. Justamente la distancia es un dato. La distancia vale 5. Así que eso lo tengo que tener en claro, porque no es que estoy buscando la distancia, como en el ejemplo. En el ejemplo, en esa aplicación directa de la fórmula de distancia entre puntos del plano, la aplicación es directa porque me dan dos puntos con sus respectivas coordenadas, no hay incógnitas entre las coordenadas, y yo aplico la fórmula. Acá la distancia yo ya la tengo como dato. Lo que no tengo es la coordenada X del punto P. Pero entonces, si me están diciendo que la distancia es 5, quiere decir que si yo aplicara la fórmula de distancia, esa fórmula de distancia daría 5. Entonces, aplicando la fórmula de distancia, ¿yo qué hago? La diferencia entre las coordenadas X del punto Q y el punto P es 2, que es la coordenada X de Q, menos, paréntesis, 1 menos A, que es la coordenada X de P.
todo eso al cuadrado, más 12, que es la coordenada y de Q, menos 8, que es la coordenada y de P. Todo eso al cuadrado. Si me están diciendo que la distancia vale 5, quiere decir que si yo hago esta cuenta, aplicando la fórmula de distancia, eso tiene que valer 5. Entonces, haciendo cuentas, sacando paréntesis, en el primer paréntesis que está elevado al cuadrado, que tiene a su vez un paréntesis, 1 menos a, yo digo que esto es 2 menos 1, menos por menos más a, todo eso al cuadrado, más 12 menos 8, que es 4 y que al cuadrado da 16, eso me da, la raíz cuadrada de esa cuenta me tiene que dar 5. Si la raíz cuadrada de esa cuenta me da 5, quiere decir que la raíz cuadrada de 1 más a al cuadrado más 16 es 5. Pasando la raíz cuadrada al segundo miembro como potencia, entonces me queda que 1 más a al cuadrado más 16 es 5 al cuadrado. Pasé la raíz como potencia, me queda 5 al cuadrado, que es 25. Con lo cual 1 más a al cuadrado, paso el 16 restando al segundo miembro, me queda 25 menos 16. O sea que 1 más a al cuadrado es 9. Bueno, entonces ahora, por eso yo primero les explicaba en un video anterior el concepto de módulo o valor absoluto de un número, y les hacía como aplicación directa de ese concepto de módulo que cuando uno, por ejemplo, ahora yo tengo 1 más a al cuadrado igual a 9. Bueno, podemos despejar el cuadrado como raíz, pero acuérdense que cuando aplicábamos la raíz cuadrada a algo que estaba elevado al cuadrado, para asegurarnos que al simplificar nos quedara lo que efectivamente es la raíz cuadrada, que es lo no negativo, poníamos módulo. Entonces me queda que el módulo de 1 más a es la raíz de 9. El cuadrado lo pasé como raíz. La raíz de 9 es 3. Entonces, si el módulo de 1 más a es 3, si 1 más a es un número que tiene valor absoluto 3, o sea, si 1 más a es un número que dista del 0 3 unidades, quiere decir que 1 más a coincide con 3 o 1 más a coincide con menos 3, porque 3 y menos 3 son los únicos números que están a distancia 3 unidades del número 0. Esto ya implica repasar la noción de módulo. En el caso en que 1 más a fuera 3, despejo y me queda que a es 3 menos 1, o sea que a es 2. Y en el caso en que 1 más a es menos 3, despejo y a es menos 3 menos 1, o sea que a es menos 4. Pero entonces tengo dos valores de a. Entonces cuando miro el punto P, que está expresado en función de los valores de a, tengo dos puntos P posibles. Cuando a vale 2, reemplazando, el punto P sub 1 sería el punto 1 menos a, o sea 1 menos 2, 8, o sea menos 1, 8. Es ese par ordenado. Y cuando a es menos 4, el punto P sub 2 sería 1 menos 4, 8, o sea 5, 8. O sea que el hecho de que haya dos valores para a me implica que haya dos puntos P que distan de Q exactamente 5 unidades. Bueno, este ejercicio de alguna manera ejemplifica ya la complejidad hasta la cual ustedes tienen que llegar para poder aprender bien este tema de puntos del plano y distancias entre puntos del plano.